Saludos, mi nombre es Daniel Kokemper y esta es la lección 23 del curso Circuitos en Corriente Alterna de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy veremos el tema Cambios de escala. Comencemos. En la lección de hoy vamos a terminar de ver el tema de respuesta en frecuencia. En particular, el tema 5.6 que se llama cambios de escala. Que la lección de hoy va a ser relativamente corta. Entonces, ya en resumen, las dos lecciones anteriores le dedicamos al estudio de filtros pasivos y activos. Hablamos un poco, sobre otras topologías de filtros de orden mayor, como los filtros que siguen ciertas funciones de Bessel, de Chebyshev, de Butterworth, que son, funciones matemáticas que al fin y al cabo pueden ser implementadas a nivel de circuito por medio de amplificadores operacionales. Entonces, justamente lo que vamos a ver ahorita tiene mucho que ver con eso, con el diseño general de filtros. Entonces, al diseñar filtros resulta más sencillo trabajar con valores normalizados. En particular en sus componentes, en RLC, para un ohm o un henrio o un faradio, y luego transformarlos en otros valores mediante el escalamiento. Entonces, básicamente vamos a tener topologías ya definidas. Tenemos una implementación, al final vamos a ver un ejemplo, tal vez un filtro Butterworth de cuarto orden. Vamos a tener una topología con valores normalizados. Entonces, si queremos nuestro circuito para cierta frecuencia, simplemente, vamos a ver cómo justamente escalarlos. Entonces, vamos a tener dos tipos de escalamiento, escalamiento en magnitud y en frecuencia. Veamos primero el escalado en magnitud. Entonces, este lo vamos a definir como el proceso de escalar todas las impedancias de una red por un factor, mientras que la respuesta en frecuencia se mantiene igual. Entonces, esto es básicamente para poder cambiarle la magnitud de los componentes al circuito sin tener un cambio del todo en su respuesta en frecuencia. Entonces, esto, ¿qué utilidad va a tener? Vamos a poder cambiar los valores de los componentes tal vez para que estén cercanos a valores, no sé, que nos interesen. Tal vez para alguna aplicación nos va a interesar tener resistencias de 10K, pero para otra nos va a servir tener resistencias de 1 mega, ahí por alguno u otro criterio. Entonces, ¿cómo vamos a tener el mismo filtro con diferentes valores y que hagan lo mismo? Entonces, justamente para eso está el escalado en magnitud. Entonces, vamos a tener que, o bien, tenemos que la impedancia de la resistencia va a ser R, ZL va a ser igual a J omega L y ZC es igual a 1 entre J omega C. Entonces, estos son los valores de impedancia de cada componente que ya conocemos. Entonces, al escalar en magnitud, se multiplican las impedancias por un factor K sub M, mientras que la frecuencia permanece constante. Que vean que este término K sub M, es una constante K y el subíndice M hace referencia a magnitud. Entonces vamos a tener una impedancia ZR', que es la que vamos justamente a escalar, que esta va a ser igual a K sub M por ZR. Y esto va a ser igual a K sub M por R. O sea, la resistencia la vamos a escalar justamente por este factor K sub M. ZL' va a ser K sub M por ZL, que esto va a ser igual a J omega L por K sub M.
que vamos a tener una impedancia capacitiva también, Z sub C', que va a ser igual a K sub M por Z sub C. Esto va a ser igual a K sub M entre J omega C. Pues bueno, así es como nos van a quedar las impedancias modificadas, pero ¿cuáles van a ser los valores de los componentes? Recuerden que, bueno, el valor del inductor en Henrys difiere, bueno, es diferente a su impedancia, incluso la impedancia depende de la frecuencia. Entonces, podemos ver cómo los valores intrínsecos del componente van a cambiar. Entonces, los nuevos valores de los componentes son R' va a ser igual a K sub M por R. L' va a ser igual a K sub M por L. C' va a ser igual a C entre K sub M. Y omega prima nos va a quedar omega. O sea, no tenemos cambio en la frecuencia, simplemente estamos escalando la magnitud. Entonces, bueno, si tenemos alguna resistencia, bueno, recuerden que les había dicho que van a estar normalizadas. Entonces, R va a ser de 1 ohm en este caso. Y bueno, por ahí podemos tener el escalador, puede ser 10K. Entonces, bueno, la resistencia nos va a quedar escalada a 10K. Y bueno, vean que es el mismo multiplicador. Entonces, lo que sea, el valor de L va a estar multiplicado por 10K. Que vamos a ver un ejemplo al final de esto. Entonces, notemos que la frecuencia central no cambia. O sea, la frecuencia central del circuito, del filtro, que tenemos que omega sub 0' va a ser igual a 1 entre raíz de L' por C', que esta va a ser la frecuencia central del nuevo circuito. De acuerdo a los componentes modificados L', C', esto va a ser igual a 1 entre raíz de, ¿qué es L'? L' es KML. ¿Y qué es C'? C' es C entre KM. Entonces vean que este escalador se cancela y esto nos va a dar justamente 1 entre raíz de LC. Entonces veamos de esta manera que omega 0' va a ser igual a omega 0. O sea, esto no va a cambiar. Justamente vean que estamos modificando únicamente magnitud, no frecuencia. ¿Qué, alguna pregunta? Ok, esto es, creo yo, bastante sencillo, muy directo. Simplemente ahí tenemos los resultados. Vean que es escalar los componentes por algún valor K sub M. Nada más. Ahora veamos qué es el escalamiento en frecuencia. El escalamiento en frecuencia es el proceso de correr la respuesta en frecuencia de una red sobre el eje de frecuencia, mientras se deja la impedancia igual. Que esto va a implicar también hacer un cambio en los componentes, en los valores, no sé, digámosle intrínsecos de los componentes, el valor de inductancia, de capacitancia, de resistencia, pero la impedancia va a quedar igual y lo que estamos haciendo es moviendo la respuesta del filtro de una porción de la frecuencia a otra porción de la frecuencia. Pues bueno, esto nos permite llevar los valores de C y L a valores realistas o manejables. Y recuerden que tener un capacitor de un faradio, pues no van a poder ir ahí a Teltron en San José y pedir un capacitor de un faradio, no va a estar disponible. O sea, es un valor demasiado alto para ser un valor así, bueno, de un componente comercial. Entonces vean que no es implementable. Incluso, bueno, con inductancias no estoy anuente sobre qué es una inductancia alta, pero que vean que esto requiere escalar los componentes.
O sea, un capacitor grande va a requerir, o sea, algo físicamente grande, igual una bobina. O sea, no es lo mismo tener una bobina de unos cuantos centímetros a tener una bobina tal vez de 5 metros. Entonces vean que a eso nos referimos cuando decimos valores realistas o manejables, o incluso a nivel de circuito integrado, que también hay ciertas limitaciones. O sea, no podemos tener capacitores muy grandes, incluso ya, no sé, microfaradios ya es un valor muy grande para un capacitor en un circuito integrado, digamos, a nivel interno. Entonces tal vez hay que manejarlo tal vez a niveles de picofaradios. Entonces a esto hacemos alusión cuando hablamos sobre llevar los valores de capacitancia e inductancia a valores realistas o manejables. Entonces vamos a aplicar un escalamiento en frecuencia. Okay, ¿cómo hacemos esto? Y vamos a tener un ZL que va a ser igual a J omega por K sub F por L prima. Vean que K sub F es el multiplicador o la constante de frecuencia. Entonces, bueno, esto tiene que ser equivalente a J omega L. Esto nos lleva a que L prima, o sea, el nuevo componente, va a ser L entre KF. Y vamos a tener la Z sub C. Esto va a ser igual a 1 entre J omega por K sub F por C. Esto tiene que ser igual a 1 entre J omega C. Que recuerden que habíamos dicho que la impedancia se iba a mantener igual, pero estamos justamente haciendo el cambio en frecuencia y esto implica, bueno, modificar los componentes, ¿verdad? Entonces vamos a tener que C' va a ser igual a C entre K sub F. Que nuevamente vean que este igual, esto que está acá, es porque la impedancia debe quedar igual después del escalado. Por eso hacemos esa igualdad justamente. Entonces vean que de esta manera nos va a quedar, bueno, ¿cómo van a ser los componentes modificados? R' va a ser igual a R. Recordemos que bueno, R no depende de la frecuencia dentro de este curso. Eventualmente, tal vez a muy altas frecuencias, ya tal vez el componente empieza a comportarse diferente, pero bueno, en este curso no estamos tomando en cuenta ese caso. Vamos a tener que omega prima sí va a ser igual a K sub F por omega. O sea, si vamos a escalar la frecuencia. Y L prima, que como habíamos visto va a ser L entre K sub F, y C prima va a ser igual a C entre K sub F. Entonces aquí tenemos los componentes modificados si queremos hacer el escalamiento en frecuencia. Que vean que también vamos a tener algunas modificaciones adicionales. El ancho de banda prima va a ser igual a KF por el ancho de banda original. El factor de calidad nuevo va a ser igual a, bueno, este se mantiene. También, tal vez más bien este era el resultado final. Vayamos desde el comienzo. Omega 0' va a ser igual a 1 entre raíz de L' por C'. Entonces, bueno, vean que esto va a ser igual a 1 entre raíz de LC entre K sub F cuadrado. Vean que que L' y C' es L y C entre K sub F. Entonces vamos a tener aquí K sub F cuadrado. Entonces vamos a tener 1 entre K sub F cuando lo saquemos de la raíz. Entonces el omega 0' va a ser K sub F entre raíz de LC. Que eso es igual a K sub F por omega 0. Y entonces, bueno, como resultado nos queda que omega 0' va a ser igual a K sub F por omega 0. Vean que justamente estamos haciendo el escalado en frecuencia. Entonces la frecuencia central también va a ser modificada por este valor. Al ser la frecuencia central modificada, de aquí justamente sale esto.
que se modifica, bueno, el ancho de banda, el Q sí va a quedar igual en este caso. Pero, o sea, vean que justamente el ancho de banda va a cambiar. Uniendo ambos resultados, podemos tener un escalamiento en magnitud y frecuencia. Que ahora podemos unir estos dos resultados. Entonces vamos a tener que R' va a ser igual a K sub M por R. L' va a ser igual a K sub M entre K sub F por L. La capacitancia va a ser igual a 1 entre K sub M por K sub F por C. Y omega prima va a ser simplemente K sub F por omega. O sea, vean que la resistencia solo cambia por la magnitud y la frecuencia solo puede cambiar, bueno, su magnitud de frecuencia, ¿verdad? Entonces vean que combinando los dos resultados vamos a tener justamente eso. Entonces ahora, o sea, podemos tener ambos escalados al mismo tiempo. Vean que, bueno, si K sub M es igual a 1, esto implica que no hay escalamiento en magnitud. Y K sub F igual a 1 va a implicar de la misma manera que no hay escalamiento en frecuencia. Entonces, bueno, podemos utilizar este resultado general para ambos y decir, ok, solamente quiero un escalamiento en magnitud, pero no en frecuencia, o en frecuencia, pero no magnitud, o quiero ambas. Entonces, bueno, vamos a tener esa, no sé, cualquiera de las 4 combinaciones. Bueno, si ambas son 1, obviamente no hay escalamiento, lo cual es la solución trivial. Y con respecto a la parte teórica de este tema, esto es lo único que hay que ver. Entonces, bueno, ya para terminar la lección les dije que iba a ser corta. Veamos un ejemplo. Entonces, bueno, para que vean cómo se maneja esto, que podemos tener diferentes topologías ya realizadas de diferentes filtros, de diferentes órdenes, y sencillamente aplicando lo que acabamos de ver, podemos escalar la topología al contexto que queramos. Entonces nos dice que se tiene un circuito, va a ser paso bajos, low pass filter, de implementación Butterworth, de cuarto orden. Entonces, el circuito está, o el filtro está diseñado para una frecuencia de corte de 1 radian por segundo. Pongámosle omega C de 1 radian por segundo. Entonces vean que aquí justo es donde está normalizado, o sea, la topología está hecha para 1 radian por segundo, pero que usualmente vamos a querer tal vez alguna otra frecuencia, ¿verdad? Entonces nos dicen, escale el circuito para que F sub 0 sea igual a 50 kHz. O sea, nos dicen que la frecuencia de corte, aunque aquí en realidad mejor no usar F sub 0 porque F sub 0 hace alusión tal vez a una frecuencia central. Pongámosle F sub C, que es la frecuencia de corte, tal vez para un filtro paso alto y paso bajo. Y bueno, vean que F sub 0 no tiene significado, o sea, no hay una frecuencia central, pero sí hay una frecuencia de corte, que es justamente donde empieza a cortar el filtro, que ya no va a dejar pasar esas frecuencias. Entonces nos dicen, escala el circuito para que la frecuencia de corte del filtro paso bajo sea 50 kHz usando resistores de 10 kiloohms. Entonces vean que aquí está la parte en frecuencia y aquí está la parte en magnitud. Entonces nos están pidiendo un escalado en ambas, de ambas cosas, magnitud y frecuencia. Entonces, ¿cuál es esta topología ya
prediseñada de un circuito de cuarto orden Butterworth paso bajo va a tener esta forma. Y va a ser aquí una cascada de capacitores e inductores. No, mentira, esta última es una resistencia. Entonces aquí es donde vamos a medir la salida, V sub O de T. Y aquí vamos a medir, bueno, aquí tenemos V sub I de T. Que vean que también, bueno, pongamos los valores de los componentes. Como este está normalizado, vean que tenemos una resistencia de 1 ohm. Aquí también vamos a tener una resistencia de 1 ohm y bueno, no necesariamente los inductores y capacitores van a ser de un faradio o de un henry, pero van a andar por ahí, van a andar por algún valor parecido. Este anda en 1.848 henrios. Este anda en 0.765 henrios. Este anda en 1.848 faradios. Y este anda en 0.765 faradios. Vean justo lo que les digo, o sea, este casi es de 2 faradios y, o sea, es un valor pues bastante grande. Incluso 765 milifaradios sigue siendo un valor pues bastante grande, o sea, que recuerde los capacitores electrolíticos son los que tienen tal vez los valores más grandes. Entonces, vean, o sea, vean cuántos capacitores electrolíticos necesitamos poner en paralelo para sumarlos y tener justamente estos valores. O sea, es bastante. Entonces, bueno, esa es la topología normalizada de un circuito filtro paso bajo Butterworth de cuarto orden. Como les digo, hay otros tipos de filtros, de los de Chebyshev, de Bessel, hay de diferentes órdenes, de paso bajo, paso alto, paso banda. Entonces, bueno, vean que esos son pasivos. Esos son pasivos y, bueno, van a tener una forma parecida a esta. Vean que el orden anda por la cantidad de componentes. Vean que hay 2 capacitores y 2 inductores. Uno de orden 6, yo creo que, bueno, requeriría igual un capacitor por acá y un inductor adicional. Entonces, bueno, parece que estas son topologías escalables o a veces les llaman telescópicas, como que se pueden extender con copias de los mismos componentes y hacerla más grande. Ok, entonces ahora sí, ya tenemos toda la información del circuito. Entonces, la frecuencia de corte, que vean que nos dicen que está para 1 radián, pero nos están pidiendo para 50 kilohertz. Entonces, bueno, ahí hay que hacer, bueno, una conversión. La frecuencia de corte debe ir de 1 radián por segundo a 2pi por 50 kilohertz radianes por segundo. Y bueno, podemos despejar KF va a ser igual a omega prima entre omega, que vean que eso lo sacamos del resultado anterior, que omega prima es KF por omega, justamente. Entonces de ahí podemos, que teniendo los dos valores de frecuencia, de ahí podemos sacar justamente la constante. Entonces vean que omega prima es 2pi por 50k y omega es 1. Que eso justamente nos va a dar pi por 100k. Y esta es la constante de frecuencia. Vean que la obtuvimos despejando ese valor y el escalador de magnitud lo vamos a encontrar de la misma manera. El resistor de 1 ohm se reemplaza por uno de 10k. Entonces recuerden que R' es Km por R. Entonces aquí podemos tener que Km va a ser igual a R' entre R. Entonces tenemos R' tiene que ser 10k y R es de 1. Entonces vean que con esto justamente el escalador K sub m va a ser igual a 10k.
o 1 por 10 a la 4, como quieran expresarlo. Igual, bueno, vean que 100K por pi, bueno, da cuánto ahí, 314,000 da más o menos, ¿verdad? Entonces, bueno, pueden manejarlo ahí como gusten. Entonces, bueno, vean que con esto pues, ya podemos, bueno, hacer un resumen. K sub f va a ser igual a pi por 10 a la 5 y km va a ser igual a 10 a la 4. Que como les digo, aquí pueden usar la notación matemática que quieran, la ingenieril o la de exponentes, cualquiera, la científica se llama. Entonces, bueno, ya teniendo las dos constantes de escalamiento, ahora hay que escalar los valores de capacitancia e inductancia. Pues bueno, por eso les había dicho, esto es un proceso bastante sencillo, solamente, bueno, ver el último resultado que vimos, L'. Aquí, bueno, vamos a tener dos inductores, ¿verdad? Entonces, numerémoslo como L2 y L1', que incluso, bueno, podemos irnos por acá, podemos etiquetarlos. Esto va a ser L1 y esto va a ser L2. Esto va a ser C1 y esto va a ser C2. Vean que con R no hay que numerarlos, puesto que los dos son del mismo valor y bueno, los capacitores e inductores sí tienen valores distintos. Y bueno, coincidencialmente, vean que este inductor es igual a este capacitor y este capacitor es igual a este inductor. O sea, tienen el mismo valor. Entonces, L' va a ser igual a K sub M entre K sub F por L, L1. Entonces esto va a ser igual a 10 a la 4 entre pi por 10 a la 5 por L, que va a ser 1.848. Y si meten eso a la calculadora, les va a dar que L1' va a ser igual a 58.82 milihenrios. Entonces, bueno, ven que este es un valor relativamente realizable para un inductor. Y vamos a tener por acá L2 va a ser igual a K sub M entre K sub F por L2. Esto va a ser igual a 10 a la 4 entre 10 a la 5 por pi multiplicado por 0.765. Entonces L2' nos va a dar 24.35 milihenrios. Y ya tenemos el segundo valor. Podemos escalar los capacitores también. El capacitor 1' va a ser igual a C sub 1 entre Km por Kf, que esto va a ser igual a 0.765 entre pi por 10 a la 9. Vean que aquí, bueno, sumamos 5 más 4, que son estos dos exponentes. Entonces con esto nos queda que el capacitor 1' va a ser igual a 243.5 picofaradios. Entonces vean que igual, bueno, este valor de capacitor es fácil de conseguir a nivel de componente, no va a haber problema. Y vamos a tener que el capacitor 2' va a ser igual al capacitor 2 entre K sub M por K sub F. Esto va a ser igual a 1.848 entre pi por 10 a la 9. Entonces esto nos va a dar que C2' va a ser igual a 588.2 picofaradios. Y vean que ya, bueno, básicamente con esto ya pues va concluyendo más o menos el ejercicio. Tal vez lo que nos falta ya ahora es solamente poner el esquemático, ya como nos quedaría. Bueno, con los valores que acabamos de encontrar, que aquí va el capacitor.
inductor, capacitor, inductor y resistencia. Que aquí, bueno, lo voy a poner en términos de fasor, pero puede ser también en el tiempo, VI y VO. Y aquí vamos a tener los valores de 10 kiloohms para ambos resistores. El primer capacitor me va a dar 243,5 picofaradios. Este me va a dar 58,82 milihenrios y este 24,35 milihenrios. Y ese capacitor me va a dar 588,2 picofaradios. Entonces ya básicamente esta es la respuesta. Que esta es la implementación de un circuito orden 4, filtro paso bajo, Butterworth, normalizado a resistencias de 10 kiloohms con una frecuencia de corte. Entonces, bueno, pongamos aquí, esto es un low pass filter, Butterworth, de cuarto orden, con frecuencia de corte igual a 50 kilohertz. Que nuevamente que tienen que haber, no sé, tal vez en algún lugar, algún libro, esto lo van a retomar en circuitos integrados lineales. De hecho, van a ver el diseño que se llama diseño Sallen y Key, que creo que tiene que ver un poco con esto que está acá, que es básicamente tener un montón de tablas de diferentes circuitos y ahí uno va buscando, bueno, de acuerdo a cómo quiera normalizarlo, pero como les digo, tienen que haber varias topologías de diferentes órdenes y diferentes tipos de filtros, ya sea paso bajo, paso alto, y del tipo del polinomio, si es de Butterworth, Chebyshev, Bessel, y por ahí hay otro que se me va el nombre ahorita mismo. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, como les dije, la clase de hoy va a ser rápida. El tema me parece que es bastante sencillo, es simplemente que vean que simplemente aplicar esta tabla nada más. Y también notar que justamente, bueno, a menos de que nos den los valores de las constantes, vean que podemos sacarlos, la resistencia, o bien la constante de magnitud podemos sacarlas de las resistencias. Si nos dicen, ok, haga este circuito para resistencias de 100K o para 1 mega, y queremos que la frecuencia de corte sea 10 kilohertz, 20 kilohertz, 100 kilohertz, 1 gigahertz, lo que sea. Ahí nos dan los valores. Vean que justamente de estos dos podemos despejar KM y KF. De ahí es encontrar el valor de L y de C. Aquí me faltó el C'. Y ya, me parece que por ahí anda el asunto con este tema y los problemas. Entonces es solamente aplicar esta tabla que está acá. Me parece, bueno, bastante sencillo. Ok, pues bueno, si no hay más por el momento, llegamos al final de la lección de hoy.